Bueno, gente, buenas tardes a todos. Estábamos comentando a la gente que está en el otro link que saludamos a la Escuela Técnica de Tala en sus 100 años, que están con sus festejos, estuvieron con sus festejos todas las semanas, con mucho trabajo, hemos visto que han trabajado muchísimo. Así que los felicitamos por todo lo que han organizado, pero también por el trabajo diario. Y bueno, miren si flor de equipo hay, que son los que están haciendo esta capacitación en saberes digitales. Así que qué mejor reconocimiento a los 100 años de trayectoria de una institución que eso. Así que los felicitamos y compartimos el festejo y bueno, cuando tengamos la oportunidad de los encuentros presenciales, creo que nos van a llevar una parte de la torta, algo así, prometieron. Para hablar del tema de los encuentros presenciales, ¿se acuerdan que habíamos dicho que se estaban viendo la posibilidad de hacer otras sedes y que puedan asistir todos? Yo hoy les mandé el correo porque nos acaban de pasar las sedes. Es el 9 de noviembre sede Villaguay, 23 de noviembre sede Paraná y 30 de noviembre sede Gualeguaychú. Todos los participantes, o sea, todos asisten al presencial. Así que los que no se han inscrito, inscríbanse, les volví a reenviar el link hoy, ya con esos datos creo que mucha gente puede decidir cómo se va a manejar, y bueno, los esperamos para ese encuentro, que ahí está, estoy aceptando en el otro link. Así que bueno, vayan inscribiéndose. Mucha de la información, por ejemplo, de este encuentro lo había mandado por el... Ajá, levantó la mano Miguel. ¿Querés decir algo, Miguel? Vidart. Bueno, me quedo con la mano levantada, Miguel. No, está intentando hablar, pero no te escuchamos, Miguel. No te escuchamos, Miguel. Está tu micrófono... No. ¿Por qué la sede de Gualeguaychú tiene 2 fechas, 15 y 30 de noviembre? No, tiene una fecha. Yo les puse 2, el 30 de noviembre. No hay que reinscribirse, Miguel. Los que ya se inscribieron, por eso yo le mandé correo solamente a los que no se habían inscrito, volviéndoles a mandar el link. A ustedes no se los mandé porque ya están inscritos. 15 de noviembre es el nombre de la escuela, perfecto, ahí está la aclaración. No son 2 fechas, es una sola, pero la escuela se llama... Coincide que es el 30 de noviembre, la escuela 15 de noviembre. A ver, ahora ahí sí estaba la aclaración. Ahora sí. Ahora sí. Bien, pero ¿quedó aclarado, Miguel? Genial. Bueno, dicho esto, nosotros yo amplié para la entrega de trabajos hasta hoy, pero yo sé que está todo el mundo muy ocupado y con muchas cosas, así que si es necesario lo ampliamos un poquito más. La idea es que todos puedan hacer la actividad, que todos tengan una devolución de su actividad y que esto tenga una retroalimentación más que una cuestión calificativa. Así que hay gente que le falta entregar la actividad, hay gente que lo entregó por equipo, por grupo de escuela, así que en eso quédense tranquilos, en el trabajo están los nombres de todos los que componen ese equipo. Y bueno, dicho esto, listo, bueno, Ana Isabel, vamos a ampliar entonces, porque hasta hoy les va a permitir la plataforma, pero se los ampliamos hasta la semana que viene. Y bueno, creo que no habiendo nada más, ¿iniciamos, profe? Hay gente que ha tenido inconveniente con el programa, nos dice. La gente que tenga algún inconveniente particular, se comunica por privado y nosotros lo hablamos con los profes para que les den una mano, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos? ¿Listo? Les damos la palabra a los profes. Hola, ¿cómo están? Gracias, Graciela. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, muchas gracias por los saludos. Sí, estamos en los festejos de los 100 años. Hemos estado a pleno estos días. Hoy es feriado acá en Rosario del Tala.
pero bueno, estamos acá en una de las aulas que tenemos para esto de saber digital, uno de los talleres. Acá nosotros tenemos talleres, en realidad esto es una rotación como los demás talleres, desde el primer año, primero, segundo y tercero, donde transitan por acá los chicos bueno, tenemos la disponibilidad de los cargos, ¿no es cierto? Esa es la ventaja. Pero bueno, también se relaciona con tecnología y los otros espacios. Hay mucho trabajo que se han hecho acá en conjunto con el espacio de tecnología, con la profe de biología, en uno de los casos, uno de los ejemplos que puedo decirle, por ejemplo, la representación de las hormonas del cuerpo humano a través de una placa de Arduino. Bueno, hoy arrancamos con esta etapa, con la primera parte, lo que sería la introducción a lo que es robótica, programación, y básicamente Arduino. Bueno, usamos esa plataforma. Después van a explicar ellos, no quiero adelantarme, por qué se elige Arduino. Y es muy simple, el que trabaja con Arduino sabe por qué se está eligiendo. Seguramente mañana pasado yo voy a estar subiendo un video ahí por la plataforma sobre impresión 3D, una impresora funcionando y ya mirando las partes un poco más específicas y explicando las partes de la impresora. Y ahí va a haber una actividad sobre ese tema. Como siempre nosotros hablamos de evaluar sobre competencia y capacidades, nos pareció lógico a nosotros, bueno, ir con algo concreto y bueno, la forma que tenemos en este momento es con un video, no tenemos otra herramienta. Cuando lleguemos a lo presencial, bueno, ahí será otro cantar. Vamos a tener colaboración de algunos profes que se han ofrecido, por ejemplo, que están manejando bien lo que es impresión 3D. Miguel, por ejemplo, se ofreció gentilmente, porque van a ser muchos para la parte presencial, y bueno, y seguramente algunos más se va a sumar. Vamos a pedirle al profe de Vaso también que nos dé una manito en eso. Todas las clases se están grabando porque hay mucha gente que no puede ingresar, lo entendemos, y bueno, después las subimos y pueden hacer asincrónico ver la actividad. Bueno, yo le doy saludos, agradecimiento, y bueno, y le paso la palabra a Javier, que él va a arrancar con esta primera parte. Javier Salomón. La grabación anterior está en la plataforma, ahí estaban preguntando. Sí, está. Tienen que buscarla, nomás están todas las grabaciones, nos demoramos por ahí un día, un par de días hasta que editamos, descargamos, pero siempre están subidas. Sí, fíjate en la clase 3, si no cualquier cosa se las mando por privado, no hay ningún problema. Javier. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenido a la cuarta clase de Saberes Digitales. Y hoy, como decía Gustavo, nos toca la parte de Arduino. Y como para arrancar con el tema, tenemos que saber qué es Arduino, que sobre todas las cosas, que por qué elegimos Arduino para dictarlo en nuestra escuela. Y cuando vienen los alumnos, digamos, tratamos de explicar el por qué y para qué, mediante los objetivos que queremos lograr con dar Arduino. Y por ahí los objetivos que queremos lograr es introducirlo a este mundo. Y tiene varios conceptos. Por ejemplo, introducirlo al mundo de lo que es el hardware y el software libre. Por ahí es un concepto que no les damos mayormente bolilla, sobre todo los argentinos, porque no somos muy de comprar software, o sea, el hardware sí, pero no tanto el software. Entonces lo tratamos de inculcar, lo que es el software libre sobre todas las cosas. Y aparejado y de la mano viene el hardware libre. Tratamos de decirle que estamos dentro del marco de la legalidad, de alguna manera, trabajando con Arduino. Y ya vamos a ver más adelante que por qué. Otro de los objetivos que queremos lograr es una introducción a lo que es un microcontrolador. Por ahí cuando decimos microcontrolador con los alumnos del básico, es algo medio que no saben cuál es el concepto, que para qué sirve.
Y cuando le empezamos a dar los ejemplos, por ejemplo, le decimos, bueno, pero vos tenés un control remoto en tu casa y tiene un microcontrolador. Hay un microondas y tiene un microcontrolador, o un lavarropa automático, y digamos, el cerebro, como diríamos, de todos esos artefactos, es un microcontrolador. Entonces le empiezan a ver, digamos, le empiezan a tomar más el gustito a esto de Arduino. Después hay dos conceptos que están muy de moda, digamos, o por ahí mirar programas de tecnología o en la misma internet. Y uno de los conceptos es el mundo maker. Y está bueno que por ahí sepan qué es eso, porque justamente si están mirando un programa de televisión y hablan del mundo maker, y uno no tiene idea de lo que se trata, no le da bolilla. En cambio, si ya salen de acá con un concepto de lo que es eso, digamos, les va a interesar y aparte le van a dar importancia a lo que es más el Arduino y los conocimientos que adquieren en la escuela solamente por el hecho de conocer de lo que están hablando. Otro de los conceptos que hay muy en boga es el IoT, la sigla IoT, que es el Internet de las Cosas, que también aparece en muchos lados. Y sobre todas las cosas, que es el 50% de lo que es Arduino, al mundo de la programación. Cuando nos reunimos y empezamos a ver que había que dar Arduino, nos interesó mucho el tema de dar programación. Les sirve, a los alumnos les sirve mucho el tema programación porque justamente le abre la mente. O sea, aprenden a pensar, aprenden a razonar y el mundo de la programación es muy bueno para los chicos. Entonces, bueno, todos estos objetivos, ¿con qué lo logramos? Lo logramos utilizando la plataforma Arduino. Ya vamos a desarrollar más o menos lo que son todos esos conceptos. Vamos a ir explicando. Como para hacer un poquito de historia, digamos, Arduino es algo relativamente nuevo en este mundo. Surgió en el 2005, o sea que tiene algo de 15, 16 años. Y surgió en Italia. Unos estudiantes de una universidad de Ivrea se daban cuenta que digamos, la tecnología era para unos pocos. ¿Por qué? Porque era muy costoso, o sea, comprar un microcontrolador, un quemador de micro, programar, en esa época se programaba en C, no era para todo el mundo, tanto en lo económico como en los conocimientos. La programación en esos lenguajes no es como para un principiante. Entonces esta gente se reunió ahí entre varios amigos, hicieron este proyecto. Entonces crearon la placa, crearon todo incorporado, un quemador, un microcontrolador, crearon un lenguaje, que es un lenguaje propio de Arduino, basado en C, obviamente, pero crearon ese lenguaje que es más estructurado, más fácil de usar. A modo de dato decorativo, digamos, uno de los creadores, uno de los cerebros de esto, era un italiano apellido Banzi, y cuando crearon este proyecto, bueno, había que ponerle un nombre. Y bueno, y este muchacho parece que se concentraba mucho yendo a un bar. Y el bar se llamaba el Bar del Rey Arduino. Significa el bar del rey Arduino. Que justamente Arduino fue un rey de Italia en el año 1000, algo así. Bueno, entonces de ahí surgió el nombre, por eso se llama Arduino. O sea, no tiene nada que ver ni con tecnología, ni una sigla, ni nada por el estilo. Simplemente que lo sacó del bar ahí donde se iba a concentrar o vaya a ser qué. A modo de dato decorativo. Bueno, siguiendo acá con los conceptos, otra cosa que tratamos con los alumnos, e inclusive hasta con el resto del personal, o sea, docente y demás, de cambiar con un concepto erróneo que hay de Arduino. ¿Y por qué decimos esto? Al principio decíamos que el mundo maker
El mundo maker es el mundo de los aficionados, digamos. Y un aficionado a algo es algo que no tiene una preparación académica, digamos, que entra como a probar y a ir conociendo. En Arduino hay mucho mundo maker, mucho aficionado. ¿Por qué? Porque es sencillo de aprender. ¿Y con qué aprendemos? Justamente con prototipos, con juguetes. Entonces se ve mucho como que es para jugar. Entonces dicen, Arduino, están haciendo juguetitos, están jugando con un motorcito, con un autito. Entonces se ve como eso. Pero el tema es que cuando explicamos el potencial que tiene programar un microcontrolador, ahí cambia el concepto, porque ya no es un juguete. Entonces, eso tratamos de cambiar el concepto que tenemos. Por ejemplo, decimos, para cambiar ese concepto, podemos hacer un sistema de riego automático mediante un sensor de humedad del suelo. Entonces, cuando está seco, que le falta humedad al suelo, que active un regador, por ejemplo. Entonces ya deja de ser un juguete. Podemos hacer una alarma contra incendios, contra escape de gas, contra intrusos. Podemos hacer un sistema de ventilación y ya entra el tema de la domótica. Entonces ya no es un juguete. Y si a todo esto, por ejemplo, le sumamos que por ejemplo, el sistema de riego se conecte cuando baja la humedad del suelo y abre el sistema de riego, que nos mande un mensaje al celular y que nos avise. Entonces ahí estamos en el concepto de Internet de las cosas, del IoT que hablábamos previamente. Todo lo que se conecta, digamos las cosas que se conectan a Internet, entran dentro de esta filosofía o de este concepto. Entonces eso es lo que tratamos de hacer utilizando Arduino. Introducirlo a ese mundo y cambiar el concepto. A ver, preparé una presentación como para seguir con los conceptos. Voy a compartirla. Bueno, no sé si se me escucha bien. Bueno, vamos a empezar con lo que sería una definición de Arduino. Y ahí estamos viendo la placa de Arduino, una de las placas de las tantas placas que hay en el mercado. Yo diría que esta es la placa del caballito de batalla, Arduino Uno. Y por ahí la definición que tenemos nos dice que es una plataforma de hardware y software libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo. Todo esto diseñado para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinarios. Y vamos a empezar a desglosar todo eso, esa definición. El hardware libre. ¿Qué es el hardware libre? Sabemos lo que es hardware y lo que es software. El hardware, digamos, es todo lo físico, todo lo tangible. Y una placa, en este caso la placa de Arduino, libre. Pero me van a decir, sí, pero yo me compré el kit de Arduino y me lo cobraron, o sea que no es tan libre. Bueno, en este caso, el hardware libre significa que tenemos, la definición acá dice, los dispositivos cuya especificación y diagramas son de acceso público. ¿Qué significa eso? Que cualquiera puede replicarlo. O sea, podemos bajar los planos de esa placa, todas las especificaciones, y lo podemos hacer. E inclusive, o mejorarlo, y sacarlo al mercado, a la venta. Lo único que no se puede hacer, que está protegido, es el nombre de la placa, o sea, Arduino Uno, y el logo, y la marca Arduino. O sea, no podemos ponerle Arduino Uno
nosotros una placa y sacarla a la venta, porque ahí sí estaríamos incurriendo en un delito. Pero sí podemos replicarla, o sea, copiarla idéntica o mejorarla y sacarla al mercado con el nombre Escuela Técnica. Y vamos a estar dentro del marco legal. Después tenemos el software libre, o llamado open source, y esos son los programas. Sabemos que el software son los programas, cuyo código es accesible por cualquier usuario. Lo mismo. Están accesibles, podemos entrar, modificarlo, utilizarlo, no hay ningún tipo de problema, y también lo mismo, estamos dentro del marco legal. Cuando hablamos de software libre, tenemos que tener en cuenta lo que es el código. O sea, si yo digo Windows, el programa Windows, si lo bajo de internet, lo bajo y lo tengo en mi máquina y no pasa nada. Bueno, pero lo que tenemos que explicarle a los chicos que eso no está bien. O sea, estamos trucheando. Cuando hablamos de programas de Arduino, el software de Arduino, los programas cuyo código es accesible, estamos hablando del código fuente, o sea, del programa que se escribe, que puedo modificar. Otra de las cosas importantes que tiene Arduino, hablando del software libre, es la gran comunidad que tiene. O sea, la gran cantidad de personas que integran esta comunidad de Arduino. Y están totalmente abiertos a ayudar, a compartir. O sea, cualquier comunidad hace una librería, por ejemplo. Una librería es un conjunto de código que está utilizado para cierto fin. Y enseguida lo levantan a la red, lo comparten conocimientos, las inquietudes. O sea que estamos, digamos, desde los que comenzamos con esto a los que por ahí están en un nivel más alto, nos sentimos totalmente a gusto y totalmente apoyados por esta comunidad. Y sabiendo que estamos dentro del marco legal, hago mucho hincapié en eso, porque eso lo tenemos que enseñarles a nuestra audiencia. Bueno, después el concepto dice que está basado en una placa con un microcontrolador. Y ahí empezamos lo que por ahí comenté hoy. ¿Qué es un microcontrolador? Cuando le decimos a los chicos un microcontrolador, por ahí le decimos así, haciendo una analogía, le decimos que es como una computadora chiquita. O sea, ¿por qué como una computadora chiquita? Porque tiene un chip que tiene en su interior las 3 unidades, digamos, funcionales de una computadora. O sea, la unidad central de proceso, memoria y unidades de entrada-salida. Todo dentro de esa pastillita, de ese chip, podemos decirlo. Ahora bien, si, digamos, al ser chiquito, reducido, también es reducido en las prestaciones. Por ejemplo, un microprocesador está ideado y está creado para procesar grandes volúmenes de información y hacer cálculos. Un microcontrolador, que es el que manejamos nosotros, o que vamos a programar nosotros, es como que si fuese un autómata. ¿Sí? Por ahí hay una definición que dice un autómata programable. O sea, es un dispositivo que sirve para interactuar con el exterior, ya sea o con sensores, digamos, nosotros cuando le hablamos a los chicos es como que le decimos que el microcontrolador, perdón, escucha a los sensores y le habla a los actuadores. Es algo así la definición que le damos a los chicos. Entonces, y aparte, cuando le damos la definición y demás, hasta ahora nos miran medio como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Pero cuando le empezamos a decir que dónde están estos
microcontroladores, ¿dónde lo podemos encontrar? Que en un lavarropa, que en un microondas, que en una tele. Entonces empiezan a familiarizarse con estos aparatos. Volviendo al tema de Arduino, digamos, cuando a esta gente se le iluminó la lamparita, ellos veían que, por ejemplo, para grabar o para programar un microcontrolador, tenían que tener una computadora, un lenguaje de programación, en ese momento, inclusive hoy, pero fuera de Arduino, un lenguaje, por ejemplo, el Assembler o lenguaje C, son difíciles de ponerse a programar, de aprender. Son muy potentes, son una herramienta espectacular, pero son difíciles de aprender. Lleva mucho tiempo. Después tenían que tener un compilador, que es otro programa que transforma código de máquina. Y lo bastante costoso era un circuito programador o quemador, que se llama, que es donde se inserta el microcontrolador y se graba. Todo esto era caro. Entonces esta gente, ¿qué es lo que hizo? Juntó todo eso en una sola placa y lo hizo funcional. Creó el lenguaje de programación Arduino, utilizando muchas funciones, entonces lo hizo mucho más fácil. Por eso es que Arduino es una de las herramientas o una de las plataformas que utilizamos por la facilidad que tiene. Bueno, después nos dice la definición que aparte del hardware que estuvimos hablando, tiene un entorno de desarrollo. ¿Qué es el entorno de desarrollo? Es un IDE, es un entorno de desarrollo integrado. Es donde desarrollamos nuestro programa. Recién yo les comentaba que para grabar un programa, un microcontrolador, se necesita un lenguaje de programación, un compilador, otro programa que hace la conexión de la computadora a la placa. Bueno, el entorno de desarrollo integrado, perdón, hace todo eso solo. Por eso es integrado. Y acá en la pantalla estamos viendo cómo es el entorno, el IDE que tiene Arduino. Tenemos el editor de texto, que es un editor de texto, el más común y corriente y conocido es el Word, ¿cierto? En el Word podemos cambiar el tipo de letra, tamaño, color, bueno, ya todos sabemos insertar imágenes y demás. El editor de texto que tiene este IDE es un editor de texto plano. O sea, no podemos ni poner dibujitos, ni cambiar el tipo de letra, ni tamaño, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la programación no requiere de todo eso. Solamente es texto común. Está diseñado, digamos, para solamente escribir y escribir nuestro lenguaje, nuestro programa. Ahora bien, ¿qué es un programa? El tema del programa, digamos, para programar o para decirle a un microcontrolador que haga algo, o sea, que lea un sensor, que a través de ese dato que ingresa haga otra cosa, o por ejemplo, el ejemplo que dábamos hoy, ese del riego automático. Entonces, en ese momento, el microcontrolador va a tener que estar leyendo lo que le dice el sensor para después decirle al actuador que actúe o no. Pero todo eso se lo tenemos que escribir, se lo tenemos que decir nosotros. Y ahí entra el tema de la programación. De alguna forma nos tenemos que comunicar con este micro. ¿Y cómo nos comunicamos? Haciendo el programa, mediante un lenguaje de programación. O sea, el idioma que trabajan estos micros, en este caso el idioma es Arduino,
o lenguaje de programación, lo llamamos nosotros los programadores, es Arduino. No es sencillo la parte de programación. Arduino lo hizo más sencillo. Pero, o sea, ¿por qué lo hizo más sencillo? Porque hizo funciones, porque buscó las funciones más adecuadas como para entenderlas. Si bien hay un montón de lenguajes con los que se puede programar un microcontrolador, son más, digamos, más complicados. O sea, soy redundante en eso, pero como somos unos defensores de Arduino, decimos que Arduino es más fácil. Lo que tenemos que tener en cuenta que estos microcontroladores digamos, tienen poca memoria, tienen poca velocidad de procesamiento, comparándolo con un microprocesador de una computadora. Entonces nuestros programas tienen que ser bien concretos. O sea, tenemos que optimizar esos recursos que tenemos. Entrando un poquito más a detallar lo que es el lenguaje de Arduino, bueno, para los que por ahí tienen idea de programación, fue creado en base a un lenguaje que se llama Wirin, que también se creó en esa época, de 2 años el Wirin, cuando estos muchachos crearon el Arduino, en base a ese programa Wirin. Y Wirin, a su vez, está escrito en C. Esto es para los que por ahí sepan de programación, que van a ver que la sintaxis que utilizamos aquí en Arduino es muy parecida a C, al lenguaje C. Después lo que tenemos dentro del IDE es una parte que es el depurador y compilador, que está integrado también acá adentro. Depurador, ¿qué es lo que hace el depurador? Depura el programa, o sea, busca errores. Por ejemplo, busca errores sobre todas las cosas de sintaxis. O sea, de sintaxis significa que está mal escrito, digamos, o que nos falta un punto y coma, o que nos falta una llave. Eso es una de las cosas más engorrosas que tiene el lenguaje, el punto y coma, llave de apertura, llave de cerrado. Hay comandos que tienen una letra en mayúscula y hay que respetar todo eso. Entonces este depurador lo que hace es buscar ese tipo de errores. No así los errores de lógica, de lo que es lógica de programación, eso obviamente no lo va a detectar. Eso lo vamos a detectar después cuando no nos funcione el programa o no tengamos el resultado que nosotros queremos. Después del depurador tenemos lo que se llama el compilador. Ese programa compilador lo que hace es transformar este programa en el lenguaje que nosotros manejamos al lenguaje que maneja la computadora, o sea, que manejan las máquinas. Lenguaje hexadecimal. Después que hacemos todo eso, que depuramos, que compilamos, tenemos el programita o la función de este IDE, que es subir el programa. ¿Qué hace el subir el programa? Mediante una conexión USB, conectamos a la placa Arduino y subimos nuestro programa. Y de ahí en más le damos el mando al microcontrolador para que haga lo que nosotros le dijimos, digamos, mediante el programa. Después nos da el área de mensaje y consola, que es donde nos va a ir diciendo si tenemos errores, si no, si está bien, todo guardado, subido y demás. Más o menos terminamos con lo que era la definición. Y ahora, después de hacer todas esas definiciones, entramos a pensar y decimos, para manejar Arduino tenemos que conocer varias cuestiones, o sea, varias tecnologías. Y sí, tenemos, por ejemplo, electrónica digital y analógica. Tenemos que saber qué es un dato digital, qué es un dato analógico, si lo que voy a leer es analógico, digital, si el dato que voy a de salida o de entrada,
¿Qué tipo es? Programación, obviamente, dijimos que el 50% de Arduino es programación, entonces tenemos que saber programación. Electricidad, también tenemos que saber electricidad, porque si vamos a conectar toda la parte electrónica, se maneja con electricidad, entonces tenemos que saber ahí, por lo menos, ley de Ohm, positivo, negativo, los polos. Arquitectura de ordenadores tenemos que saber también, tratamiento de señales también, diseño de placas electrónicas, protocolo de comunicación, mecánica, microcontroladores, motores, física. No, hay varios que están queriendo tirar todo. O por ahí los chicos también, cuando le empezamos a decir todo esto, ponen la cara esta que ha puesto en pantalla. Pero, ¿qué pasa? No, vamos a tranquilizarnos. ¿Por qué decimos que vamos a tranquilizarnos? Porque justamente Arduino fue creado siguiendo una filosofía que dice que Arduino es el vehículo que nos lleva a esa tecnología. No es que tenemos que saber toda esa tecnología para trabajar con Arduino, sino que empezando a trabajar con Arduino podemos llegar a esa tecnología. ¿Y por qué? Porque Arduino, la filosofía de trabajo de Arduino es Learning by Doing, que es algo así como aprender haciendo, aprender cacharreando, se decía en algún momento. Entonces, por ahí también en alguna lectura decía que Arduino vino a socializar la tecnología. Justamente uno de esos es uno de los motivos por el cual vemos y defendemos Arduino, porque vino a socializar la tecnología, o sea, vino a traernos la tecnología al alcance de todos, ¿sí? Entonces nuestros alumnos pueden, digamos, alcanzar estos conocimientos de tecnología mediante Arduino. Por eso es que la defendemos. Bueno, esto fue así una introducción bastante teórica y bastante tediosa por ahí, pero hacía falta. Ahora voy a compartir otro archivito más simple, pero este ya es más... Este ya es más práctico y ya vamos a ir viendo qué es la placa. Bueno, la placa, esta es la placa Arduino Uno con la que trabajamos. En algún momento dije que había un montón de placas. Hay infinidad de placas en el mercado, tanto de Arduino como otras marcas que no son Arduino, por justamente lo que decíamos hoy, del hardware libre. Digamos, hay algunas que son, depende, por ejemplo, hay algunas que se pueden coser a la ropa. Entonces, si quiero hacer un traje con algún tipo de dispositivo, utilizo esa. O sea, cada placa tiene su prestación distinta. Pero en definitiva, la idea es la misma, la programación es la misma. Esta es la que vamos a utilizar nosotros, el Arduino Uno. Tenemos las conexiones. Decíamos conexión USB, que es la que estamos marcando acá. Conexión. Esta placa, más o menos en el mercado, está algo de 1.500 pesos. En Mercado Libre. Es lo que se consigue. Y después inclusive vienen unos kits que traen componentes principales que, bueno, eso no sé bien en este momento cuánto saldrá, pero lo que sí la placa está más o menos 1.500 pesos. O sea, no es algo tan costoso, en definitiva. Bueno, les decía las conexiones que tenemos, cómo podemos alimentar eléctricamente esta placa. Y una de las conexiones, acá me muestran un kit de Arduino en Mercado Libre, 5.300 pesos. Con 5.300 pesos tenemos un kit como para arrancar a trabajar y tenemos varios componentes
por lo que estoy viendo. No es algo tan descabellado. Bueno, siguiendo con la placa Arduino. Tenemos tres formas de alimentar esta placa eléctricamente. La más simple, o sea, la que más se usa en definitiva, es el USB, la conexión USB. La conectamos a la computadora y nos sirve para alimentar la placa con electricidad y para transferir los datos. Los datos que decíamos hoy, desde el IDE que lo subíamos, lo transferimos mediante el cable USB. La placa ahí nos está mostrando que trabaja con 5 volts, ¿sí? Con esa entrada USB. Después, la otra manera de alimentar la placa es con un conector tipo jack, que podemos alimentarlo entre 7 y 12 volts. Y nos da acá la forma de conectar, positivo adentro, negativo afuera. Y tenemos que tener en cuenta y tener cuidado, digamos, con la tensión que resiste, entre 7 y 12. Como cualquier artefacto electrónico, si lo pasamos, se quema. Y después la otra forma de conectar, si no tenemos algún tipo de conexión, tenemos los pines de conexión abajo, que también podemos conectar ahí, con un cable, digamos, con un pin. Después la otra cosa que tenemos en la placa son, bueno, una vez que está con la electricidad, que está prendida, nos lo indica con un LED acá, un indicador de encendido, un indicador verde que va a estar prendido, para saber que tenemos conexión. Después tenemos los pines de entrada-salida digital que van del 0 al 13. Esos pines de entrada-salida van a ser por donde vamos a conectar, por donde vamos a interactuar con el medio exterior. Después vamos a ver que podemos utilizar los 14 pines que tenemos, pero el 0 y el 1 tratamos de no utilizarlo en lo posible, en la medida de lo posible, porque son de la conexión serial con la computadora. Entonces lo tratamos de no ocupar. Pero en definitivo tenemos 14 pines digitales. Después tenemos 6 pines analógicos, pero estos analógicos son de entrada, pines de entrada, que van desde el A0 al A5. Por eso hablábamos hoy que teníamos que conocer un poco de lo que era analógico, lo que era digital, tener un concepto. Después tenemos, dentro de los pines digitales, entrada-salida, tenemos unos pines que son de salida, que son del tipo PWM, que son los que tienen el signito que está arriba de la ñ, de momento no me acuerdo cómo se llama, pero tiene el signito ese. Y si nos fijamos, el pin 3, el 5, el 6, 9, 10 y 11 tienen ese loguito, ese signo. Esos son pines de salida PWM. La placa Arduino no lee, o sea, no maneja datos analógicos puros. Lo que hace es traducir los datos digitales en analógicos. Entonces, si por ejemplo yo tengo que manejar un motor o un LED, nomás le tengo que variar la intensidad, entonces tengo que usar estos pines de salida, que son los PWM. De igual manera, esto lo vamos a ir viendo, sobre todo cuando tengamos las clases presenciales, los encuentros presenciales, ahí lo vamos a ver bien detallado y vamos a ver bien cómo es. Bueno, después tenemos un LED incorporado ahí en el pin 13. Este pin 13 sirve, digamos, para probar. Entonces yo no tengo que hacer una conexión externa a la placa para probar que me ande todo para que funcione. Entonces trabajamos con ese LED.
Después tenemos un botón de reset, justamente para resetear la placa, para que arranque de vuelta y cargue lo que se llama el bootloader. A la placa. Después vamos a ver más detalle y ahora al finalizar un poquito la clase lo vamos a mostrar con la cámara que tenemos aquí, hacer una conexión física como para ver también. Otra cosa que tenemos, que ocupamos mucho, es lo que se llama la protoboard, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Y qué es una protoboard? Es un dispositivo que nos permite hacer los circuitos sin tener que soldar nada. Digamos, nos da la facilidad de conectar los componentes sin soldar e inclusive nos da la seguridad de que estén bien conectados, digamos, que estén firmes, que no estén en el aire. Y acá una especificación que nos dice, bueno, que son las pistas, que son los buses, un canal central que divide la placa en dos. Y si nos fijamos el modo de conexión que tiene, nos muestra que los buses están conectados en forma vertical, o sea, están interconectados toda la columna, digamos. En la protoboard generalmente nos dice ahí, nos muestra un positivo y un negativo a modo de referencia. Y las pistas están conectadas de forma horizontal, o sea, uno en vertical, otro en horizontal, y las pistas están identificadas con números. ¿Sí? Esos son los dos componentes, los básicos que vamos a trabajar. Ahora vamos a ver, porque habrá mucha gente seguro que no tiene una placa, que no tiene disponible una placa y para hacer las conexiones. Una por ese lado. Y otra que viene bien lo que vamos a ver, que es un programita online que se llama Tinkercad. Que hoy hacía referencia a Gustavo, que con ese Tinkercad él creaba las imágenes y los objetos para después trabajar con la impresora 3D. Bueno, aparte, otra sección que tiene es la de trabajar con Arduino. Y podemos trabajar a nuestra maqueta, nuestras conexiones, digamos ahí, como hacer las pruebas. Vamos a... A ver, si puedo compartir la pestaña. ¿Salió ahí? Bien. Bueno. Este Tinkercad lo que me permite es hacer la simulación de un circuito. Entonces, sin tener la parte física, sin tener una placa, sin tener los componentes, yo puedo ir, digamos, teniendo una idea de lo que es Arduino, de cómo hacer las conexiones. Obviamente no es lo mismo que estar practicando con una placa de verdad, digamos, pero sirve para tener una idea e inclusive con nuestros alumnos lo practicamos para que en definitiva no quemar nada. Hacerlo acá, en la computadora. Entonces después cuando vamos a hacerlo en la parte física, tenemos la seguridad de que está todo bien, que ya hemos hecho todos los cálculos y no vamos a quemar nada, digamos, no vamos a romper nada. En esta página nos tenemos que dar de alta. O sea, tenemos que crear un usuario, un password, que en los apuntes que nosotros vamos a subir de esta parte está especificado ahí. De igual manera es muy sencillo loguearse en esta página. Cuando entramos en la parte, digamos, de acá en la parte de circuito, en la parte que en este momento nos interesa a nosotros, aparece esta pantalla así en blanco. A la derecha aparecen unos componentes, si nos vamos desplazando,
Tenemos los componentes, que en este momento son los componentes básicos que pusimos para arrancar, pero podemos tener todos los componentes existentes. ¿Cómo es la manera de trabajar? Bueno, nosotros más o menos sabiendo y conociendo, lo primero que vamos a poner es la protoboard, que es la que recién estábamos hablando. La manera de trabajar es arrastrando. Hago un clic en la protoboard en este caso, la traigo acá al área de trabajo y la suelto. Otra cosa que tenemos que traer, obviamente, la placa Arduino, hacemos lo mismo y la traigo acá. Con el scroll del mouse, con la ruedita del mouse, hago un zoom y lo puedo seguir ubicando donde yo quiero. Bueno, como para tener una idea y ver un primer circuito, vamos a hacer un circuito básico. Así tenemos una visión más clara de lo que estamos hablando. Un circuito básico, vamos a encender un LED. Lo mismo, arrastro el LED y lo traigo y lo pongo en mi protoboard. Le puedo poner un nombre, le puedo cambiar el color al LED. Yo voy a dejar por defecto nomás. Y después tenemos que hacer la conexión. Si tengo un LED, tenemos que poner una resistencia. Eso después lo vamos a explicar. Esto a modo de empezar nada más. O sea que lo vamos a hacer así medio rápido y superficial. Esta resistencia tiene que tener un valor, entonces acá le ponemos el valor. Yo en este momento le voy a poner una resistencia de 330 ohm, me cambio la unidad acá, 330 ohm. Y ahora tengo que hacer la conexión. ¿Cómo hago la conexión? Muy sencillo, elijo un pin al azar, cualquier pin que tenga, vamos a usar por ejemplo el 7, y me voy desplazando. ¿Sí? Voy a hacer así una conexión rústica. ¿Sí? Voy a mi resistencia. De mi resistencia salgo y voy en la protoboard a lo que sería, inclusive en el LED, si yo me paro en una de las patitas, uno me dice cátodo, otro me dice ánodo, entonces ya me está identificando ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que me falta en mi conexión? Me falta el negativo, tierra, que es el GND de la placa. Saco con GND, voy y me pongo en lo que es el cátodo de mi diodo. Bueno, de esa manera yo hice la conexión física de lo que es nuestro circuito. O sea, hice una conexión así muy rústica, medio rudimentario. Bueno, el circuito obviamente es un circuito cerrado, siempre tenemos que hacer cerrar el circuito. Eso es indudable como siempre. Bueno, lo que me faltaría hacer acá es el otro 50% de Arduino que hablábamos hoy, que es la programación. Vengo a la parte que dice código. Y aquí en código, lo que trabaja el Tinkercad es en un código que es un sistema de bloques. Que este sistema de bloques, si bien es bastante limitado, podríamos decirlo, pero sirve para empezar a programar. A los chicos chiquitos, digamos, les llama mucho la atención esto porque es muy visual la programación esta en bloques. No así la otra programación, digamos, de cuando escribimos código, que es más abstracto, más de pensar mucho. Bueno, esto es más visual y les gusta mucho más. Entonces, como para aprender a programar, los primeros pasos, está bueno y sirve mucho. ¿Cómo hacemos? Bueno, esta es la parte, acá ya me muestra uno que estaba previamente hecho. Yo lo que voy a hacer es sacarlo. Entonces arrancamos de cero. ¿Cómo borro acá, por ejemplo? Lo saco del área de trabajo, con la manito ahí, lo arrastro y tengo un tachito de basura abajo ahí y lo suelto ahí. Y limpié mi pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno,
Otra cosa, como acá me tapó la placa, digamos, yo lo que puedo hacer es seguir, lo modifico y me voy ahí. Entonces lo saco. Vuelvo al código como para verlo. O sea, que lo que quiero decir que esto, digamos, lo puedo ir modificando, moviendo a mi gusto. Lo mismo, el cableado, digamos, acá que me quedó feo, lo puedo modificar y lo puedo arreglar. Bueno, acá lo que vamos a tener que tener en cuenta es qué es lo que quiero hacer. O sea, lo que vamos a decirle acá es, por ejemplo, vamos a decirle al microcontrolador que encienda el LED, que lo encienda y apague, que haga una baliza ahí. Que lo encienda 2 segundos, que lo apague 1 segundo y que lo vuelva a encender. Y así, que siga ese ciclo. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que tenemos que hacer antes de empezar un proyecto, sea grande, chico, o del tamaño que sea, es tener bien en claro lo que queremos hacer, bien en claro a lo que queremos llegar. Entonces la idea que tenemos en este momento es crear, o sea, hacer que encienda el LED 2 segundos, que se apague 1 segundo y que repita el ciclo. Entonces, como esto dijimos que es muy simple, lo que tenemos que hacer, acá tenemos las partes, digamos, salida, entrada, estación, control, ¿sí? Lo que yo quiero hacer ahora es manejar una salida, ¿sí? El LED es salida, de la placa sale al LED. Entonces acá lo que voy a hacer es elegir. Al principio son todos medios parecidos hasta que le agarramos la mano o lo vamos probando. Hoy decíamos que una de las cosas buenas que tiene Arduino es que no tenemos que necesariamente conocer toda la tecnología, sino que la vamos aprendiendo a medida que vamos trabajando. Entonces acá vamos a suponer que yo me equivoqué y puse esto en mi lugar de trabajo, en mi área de trabajo. No era esa la opción, me equivoqué, la llevo al tachito de basura y no hay ningún tipo de problema, sigo trabajando, ¿sí? En este momento lo que vamos a hacer es llevar. Está definido ahí como definir pasador 0 en alta. ¿Y qué es eso? Nosotros acá le decimos pasador, son los pines en este caso. ¿Cuál ocupé yo? Ocupé el número 7. Entonces acá despliego y le digo el pin número 7. En alta significa que va a tener 5 volts. O en este caso, como es un pin digital, o va a tener 5 volts o va a tener 0. Va a tener 2 estados posibles, o encendido o apagado. Entonces lo pongo en alta. Dijimos que nuestro proyecto era que se encienda el LED 2 segundos. Bueno, acá acabo de encender el LED, pero tengo que esperar 2 segundos. Entonces le tengo que dar el control ese. Voy a la parte de control y tengo una pestaña que me dice esperar, en este caso 1 segundo. La arrastro, la llevo y si me arrimo ahí veo que se pone en gris, como una sombra gris, y esa pestaña calza ahí con la anterior. Entonces significa que me la acepta. Yo dije que íbamos a esperar 2 segundos prendido. Entonces vengo ahí, edito el 1 y le pongo 2. Lo puedo empezar o en segundos o en milisegundos. Depende de lo que vaya a hacer. En este caso yo necesito segundos. Prende el LED, espera 2 segundos, ahora tengo que apagarlo. O sea, sacarle los 5 volts, darle 0 volts. Entonces vuelvo a la parte de salida, vuelvo a definir pasador, me pone la sombrita, o sea que me acepta eso, y acá le tengo que cambiar los valores. O sea, el mismo pin 7, el mismo LED, pero ahora no va a ser alto, sino que va a ser bajo. Y lo apagué. ¿Sí? Bueno, un error. Este programita va a tener un error de lógica, que nos pasa a todos cuando arrancamos. Y ya vamos a ver. Lo vamos a dejar así vemos, inclusive vemos el error que vamos a tener. Una vez que nosotros terminamos nuestro programa, vamos a iniciar la simulación. ¿Sí? Entonces, ¿qué me hace?
inicio la simulación, va a iniciar, y el programa automáticamente arranca, acá hace la simulación como que enchufa el cable USB, y viene acá, encendió el LED, está encendido. Pero ¿qué pasa? No lo apaga. Si yo acá le pusimos que definir pasador en 7, el pin 7 en baja, lo tendría que apagar. ¿Por qué no lo apaga? Porque nuestro programa entra en un bucle, en un lazo. Entonces el programa va línea por línea. Ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto y vuelve acá arriba. Entonces, esto entra en un ciclo de nunca terminar, prende, espera 2 segundos, lo apaga y automáticamente lo vuelve a prender de vuelta. Entonces, ese es el problema que tenemos. Vamos a detener la simulación y vamos a decirle que espere un chiquito apagado. Vamos a la parte de control. Le pongo, y le voy a dejar en 1 segundo, ¿no? ¿Sí? Como para... Inicio la simulación de vuelta. Conecta el cable USB y ahí vemos que se cumple el proceso. O sea, enciende el LED 2 segundos, lo apaga 1 segundo y vuelve a hacer el ciclo, lo prende, espera. Entonces con esto nosotros estamos aprendiendo de alguna manera a hacer este tipo de conexión. Inclusive otra de las cosas que tiene, que está bueno, que está lindo, vamos a suponer que a la resistencia yo le voy a poner, o directamente la voy a borrar. Me olvidé de poner resistencia. Entonces yo voy y hago la conexión, ¿sí? Voy a lo que es mi código, inicio la simulación. Inicio la simulación y me aparece al lado del LED un signo de interrogación. ¿Sí? Interrogación, no, de exclamación, perdón. Un signito ahí, diciéndome que algo no está del todo bien. ¿Sí? Yo me pongo ahí y me aparece un cartel. No me lo muestra porque a los 2 segundos se va. Entonces yo lo que voy a hacer en este momento, voy a detener a modo solamente para poder verlo, le voy a poner 10 segundos, que lo mantenga encendido 10 segundos, para que me muestre el cartelito. Me muestra ahí que hay algo que no está del todo bien. Si yo me paro encima, me dice, la corriente a través del LED es de 53,5 mA, mientras que el máximo es 20. Entonces me está diciendo que hay un error. ¿Sí? Lo bueno que tiene esto es que lo detectamos acá, en esta simulación, y no lo llevamos a la práctica, que podemos, como decíamos hoy, romper algo. Por pin, vale la aclaración, por pin de la placa Arduino son 40 mA. Si nos pasamos de eso, podemos romper nuestro micro. Bueno, esto más o menos ha sido un pantallazo general de lo que estamos dando, o de lo que vamos a dar, o de lo que vamos a ver. Ojalá y no haya sido aburrido, tedioso, complicado. Y si fue así, cuando tengamos las próximas clases o cuando tengamos los encuentros, los presenciales, prometido que va a ser mucho mejor. Porque nosotros acá somos unos convencidos de que Arduino sirve y es más, cada día nos gusta más. Así que, bueno, muchas gracias por la atención. Y lo que vamos a mostrar ahora, le vamos a mostrar con Eduardo, es una conexión, la misma conexión que hicimos recién en el Tinkercad, pero una conexión física. La vamos a mostrar acá en vivo, digamos. Bueno, ahí lo estamos
lo estamos tratando de enfocar, estamos medio complicados con el enfoque, pero si ven acá, bueno, tenemos la parte de la placa, perdón por el estado que estamos haciendo, pero tenemos la parte de la placa, tenemos la conexión USB que viene de la computadora. En una capacitación que hicimos, y lo que me acuerdo, lo primero que nos enseñaron es que esto que estoy haciendo yo en este momento, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque si yo conecto y desconecto de esta parte, es la parte más débil que tiene la placa, entonces la voy a terminar rompiendo. Nos decían, esto queda siempre conectado y hacemos la conexión y desconexión desde la parte de la computadora. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque van a cuidar la placa. Después tenemos los pines, ¿sí? Los conectores que usamos son estos cables con la ficha, en este caso una ficha macho, ¿sí? Y lo podemos conectar tanto al pin digital, en este caso el digital de la placa, como a los pines, a las conexiones de la protoboard. ¿Sí? Dijimos que acá lo conectamos, ¿sí? En este caso conectamos ahí. Nuestro LED, este es un LED, tiene el ánodo, el cátodo, como nos mostraba hoy el Tinkercad, sin tipo de inconveniente, y conectamos. Como ven, la protoboard lo que nos permite es que no se desconecta. Yo la muevo para cualquier lado y las conexiones son firmes. Eso es lo bueno que tiene la protoboard, que no estoy haciendo conexiones en el aire. La resistencia, ¿sí? Lo que dijimos, la resistencia con el valor apropiado, conecto la resistencia y conecto el conector al pin que corresponde de este otro lado y conecto. Esta es la conexión que vamos a hacer nosotros, digamos, en forma práctica. Bueno, como para ir finalizando la clase de hoy, no queda más que agradecerle por la atención. Una vuelta a decir lo que le decimos acá a nuestros alumnos. En las primeras clases son tediosas, las primeras clases no aburridas, pero por ahí es complicada de entender. Pero en lo sucesivo, y teniendo en cuenta que Arduino nos da la facilidad de ir aprendiendo haciendo, prometido que van a ser mucho más lindas las clases y más llevaderas. Y les va a terminar gustando como nos gusta a nosotros. Muchas gracias por todo y que sigan bien. Bueno, les comentaba recién por el chat que no se asusten por ahí a los que tienen algo de conocimiento de electrónica, cuando hablamos de resistencia, cuando hablamos de ánodo o de cátodo, por ahí es más fácil. Los que no, por ejemplo, las escuelas agro, bueno, se complica bastante ahí la situación, ¿no es cierto? Bueno, la idea es que de a poquito vayamos aprendiendo sobre la marcha. Se le va a subir material, por ejemplo, cómo trabajar con esta página, Tinkercad, cómo loguearse, es muy fácil. Si tienen un usuario de Google y ya lo tienen abierto en la computadora, le va a pedir iniciar sesión con el mismo usuario y ya pueden arrancar. Y vamos a arrancar por ahí seguramente en forma sincrónica con algo simple, conectar algún elemento y iniciar algún tipo de programación simple para que puedan hacer alguna práctica. Y después van a ir avanzando a esa programación que vieron por bloques recién, que es mucho más sencillo, mucho más simple,
pasar a la programación como veíamos hoy en el inicio con con el lenguaje propiamente dicho de Arduino. O sea, la misma aplicación o esta página Tinkercad transforma el lenguaje en bloques al lenguaje Arduino. Y ahí podemos ir aprendiendo, porque lo que hicimos en bloque, lo vamos a ir viendo en el lenguaje Arduino, y ahí vamos a poder aprender las instrucciones simples. Hay que iniciar de lo simple a lo complejo en esto. Tiene un enorme potencial Arduino, como dijimos hoy, por ejemplo, del sistema de riego, pero para la escuela agrotécnica, un sistema de controlador de un galpón de pollo, donde controle la temperatura, la humedad, encienda el riego, encienda los ventiladores, encienda la luz cuando el pollito es bebé y hay que cortarle el alimento, encienda los comederos. Bueno, es algo simple que se puede hacer. Un sistema de control meteorológico de la temperatura, la presión, la humedad, bueno, después todo lo que es sistema de monitoreo, de alarma, de cierre, es infinita la posibilidad que nos da. Y bueno, y en lo que es robot, por ejemplo, fabricación de elementos móviles, de brazos, de sistemas de cintas transportadoras, bueno, enorme cantidad de posibilidades. Vamos de a poquito, y bueno, y no se asusten, no tenemos miedo que se asusten. Por acá ingresan chicos, son muy chiquitos, que nunca tienen algo básico de electricidad de segundo año, y rápidamente están manejando Arduino. Y bueno, es lo que queremos lograr con ustedes en este tiempo que nos queda. Así que bueno, espero que haya estado claro, y bueno, estamos subiendo la grabación. Si hay alguna pregunta, es el momento de hacerla. Graciela. Los otros sí me estaban... No te escucho acá, Graciela. Sí, perdón, porque no estaba, vuelvo a decir, que en el otro grupo estaban preguntando... Bueno, Graciela se ve que está hablando en otro grupo. ¿Ahora sí me escuchás? A ver, Graciela, ahí te escucho. Ahí está. Sí. Te preguntan en el otro grupo si con el Tinkercad se puede cargar programa Arduino o es solo para simular. Se puede hacer el programa, se puede descargar el programa para después cargarlo a un Arduino real. O sea, esto tiene bastantes posibilidades. Lo que sí está limitado con los dispositivos que se pueden conectar. Por ejemplo, un reloj de tiempo real no está en ese simulador de Tinkercad, pero para los inicios prácticos sobra, porque tiene mucho potencial. Se puede hacer el programa, se puede simular, después se puede descargar y cargarlo a una placa real. Bien, creo que era lo que estaba por el otro grupo y creo que ya lo contestamos. Bueno, acá están escribiendo, muy linda la clase, dice Jonathan. Es como lo que venimos planteando yo en la escuela cuando le decimos la punta del iceberg. Es empezar a pensar en incorporar esto, empezar a capacitarse, practicar uno como docente, buscar qué equipamiento se va a necesitar después en la escuela, cómo se generan los espacios. Bueno, pero este es el comienzo, así que bienvenido sea. Esto es un ejemplo de algo donde tiene las tres patas. Tenemos dibujo en CAD, los chicos dibujaron este chasis, impresión 3D, bueno, o sea, la parte de diseño, donde tuvieron que diseñar el sistema de posicionamiento acá donde van a estar los motores, bueno, y después la parte de la conexión de la placa Arduino 1 con un controlador de motores y un pequeño robot donde lo tienen que programar, donde hacen movimientos simples, después se lo va haciendo más complejo. Así, aprendiendo, medio jugando, se va aprendiendo. O si no, o sea, con algo más complejo. Por ejemplo, una escuela agrotécnica podría ser tomado desde otra parte, ¿no es cierto?
con el control del mundo animal o vegetal, hacia ese lado. Bueno, y no hay más preguntas, creo que ya estamos bastante pasados. Creo que no. No nos han hecho más preguntas. Así que bueno, ya los que pidieron constancia, hasta ahora, bueno, me acuerdo que Samuel necesita siempre en todos, y ahora me pidió Jonathan para él y para su hermano. Si alguien más necesita constancia, se comunica conmigo. Y bueno, vuelvo a reiterar que se inscriban para los encuentros presenciales, ya vieron las sedes. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana largo, a disfrutar y a descansar. Gracias, gente. Gracias por aguantarnos. Muchas gracias, Adiós, muchas nos gracias a vemos. ustedes. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos.